Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a reaccionar a otro de los cantantes que me habéis pedido muchísimo. En este caso es un mariachi y vamos a reaccionar a Mariachi Vargas de Catalitlán, El Pastor, con la Orquesta Sinfónica. Quería recordaros que si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que tenéis aquí al ladito y bueno, nada, solo deciros que a ver con qué me sorprende Mariachi Vargas, porque sí que es verdad que me habéis recomendado mucho esta canción. Ya la reaccioné en el canal de La Voz de Aida Cuevas y la verdad que Aida Cuevas tenía un timbre de voz muy, 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 muy dulce. Y bueno, a ver con qué nos sorprende Mariachi Vargas. Vamos allá, os dejo con la reacción. Solos unos para el otro, solos porque estamos locos, tanta felicidad y aún sentimos que es tan poco. Muy bonito esa entrada. Si no me equivoco, son unos bombos. Luego se van añadiendo instrumentos, no, madre mía que me cargo el micrófono, ¿verdad? Luego se van añadiendo unos instrumentos, ¿no? Como es el flautín. Ahora estábamos viendo que se iban a incorporar violines. Totalmente una orquesta, una orquesta, una orquesta. Me he estado informando, se llama Orquesta Filarmónica Querétaro, si no me equivoco. Dejármelo en comentarios, ¿vale? Vamos a continuar. Ahora, por supuesto, entrará la voz, claro, evidentemente. Pero ya os digo, la orquesta filarmónica espectacular. Madre mía, si yo pudiera actuar con una orquesta filarmónica así detrás, por favor. Los violines. Arpa, un arpa. Se escucha por ahí un arpa. Eso tiene que ser un arpa por narices. O sea, ahí ya sí que no me equivoco. Ahí ya sí que no, yo creo que no me equivoco, vamos. Eso tiene que ser un arpa, ese sonido. Tiene que ser un arpa. Ahí podemos ver dos arpas. Ahí. Creo que no me he equivocado. Creo que son dos arpas. ¡Guau! Ahí sale, ahí sale. Los mariachi. Flautines. Ahí veis las dos arpas. Creo que son dos arpas, ¿no? Si no me equivoco, sí, dos arpas son, ¿no? En esta entrada, sí, con tantos instrumentos, ¿no? Como es una orquesta filarmónica, es como la sensación como que te deja envolver poco a poco los instrumentos. Por lo menos esa es mi capacidad auditiva. Yo no sé vosotros cómo lo escucharéis, ¿no? Pero es que cantar con semejante orquesta detrás es impresionante, impresionante. Es alucinante la orquesta filarmónica. El pastor con su rebaño al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra a la pradera. ¡Oh, chicos! Vamos a ver. ¡Qué voz más bonita, por favor! ¡Qué voz más maravillosa! O sea, qué calidad de tenor tiene. Tiene una calidad de tenor muy arriba, la tiene muy arriba. Impresionante también, muy bien ubicada esa voz.
Y esos vibratos que tiene con esas caídas al final de la frase. a la pradera va musicando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas, como si fuera un hechizo. El control que tiene también de las vocales y esos giros es brutal. Con esos falsetes al final, o sea, es brutal. Tiene un excelente timbre de voz. Madre mía, está usando un control de la respiración brutal para hacer eso. Yo no sé si vosotros lo veis sencillo, pero es que no lo es. O sea, es que no es sencillo hacer eso. Dios mío. O sea, impresionante. También está utilizando en la canción, ¿no?, diferentes dinámicas, pero ese falsete con esa bajada que hace en las frases es súper difícil de hacer. Eso demuestra un control de la respiración brutal. El flautín ¿Hola? ¿Cuántos segundos ha durado eso? Por el amor de Dios. ¿Cuántos segundos ha durado eso? del pastor. Ese vibrato. A la real cantar así. ¡Madre mía! O sea, ¿qué es eso? Vamos a ver, o sea, ¿qué es eso? A ver, no es que haya cantado una frase muy fuerte, pero incluso dentro de esos volúmenes medios que está utilizando, suaves, es capaz de controlar la respiración, que es brutal. O sea, ¿eso qué es, por favor? Madre mía, con el mariachi Vargas. O sea, impresionante. Y ya, claro, pues otro nombramiento más también a la Orquesta Filarmónica que tiene detrás con los mariachi también, impresionantes también. O sea, ¡madre mía! Él sabe también que lo está haciendo bien, o sea, él sabe también que lo está haciendo bien y el público le contesta con los aplausos, ¿no? Porque él sabe que él tiene una increíble capacidad de respiración, ¿no? Y ese falsete que hace, y él está súper orgulloso de cómo le está saliendo, ¿no? O sea, ¡qué bonito! ¡Qué bonito esas flautas, por favor! Flautines. Los bombos. El pastor ya va de vuelta, pues el sol se está ocultando, va subiendo por la cuesta. Aparte, si habéis visto también, es un gran intérprete, o sea, demuestra muchísimo la valía que tiene a la hora de cantar, ¿no? Con esas dinámicas que tiene a la hora de cantar, ¿de acuerdo? Pero está interpretando también la canción, está como contando también la canción, o sea, y la orquesta también juega con unas dinámicas muy, muy, muy bonitas, o sea, una excelente dinámica, la que tiene también la orquesta, no solo la voz tiene dinámicas, o sea, en este caso la orquesta tiene unas dinámicas muy bonitas también. Para guardar su rebaño, con su flautín va llamando una a una sus ovejas. Qué bonito ese flip. Yo no sé si la habéis escuchado. Su rebaño, con su flautín va llamando una A mí no me a una sale. sus ovejas. Está congregando sus goces y sus tristezas. O sea, los finales son impresionantes, ya os digo, o sea, con ese falsete
pequeños flips que hace que a lo mejor no se escuchan, no se aprecian mucho, ¿vale? Pero está jugando ahí entre con unas... con unos flips y con un falsete muy buen puesto, muy bien colocado, o sea, y un control brutal de la respiración, lo que os digo, ¿no? Él está contando una historia y es realmente excelente, es un intérprete excelente en el escenario, la está contando, o sea... El flautín También, ¿cuánto ha durado eso, por favor? ¿Me lo podéis decir? del pastor. A la real cantaré así. ¡Ojo! ¡Ojo! Por el amor de Dios, o sea, es que no sé si lo apreciáis. Es que no sé si lo apreciáis. O sea, yo tengo que escuchar ese final otra vez. Pero vamos a ver. A la real cantaré así. Pero vamos a ver, o sea... Él está súper orgulloso de la interpretación que acaba de hacer en el escenario, o sea, con la Orquesta Filarmónica. No voy a repetir el nombre porque creo que no sé decirlo, ¿vale? Así tan natural como la vida misma, ¿vale? Regresando. Él está súper orgulloso de la interpretación que acaba de hacer en el escenario. Él sabe que tiene un excelente control de respiración y un timbre de voz que es brutal. Está orgulloso de sí mismo y yo súper orgullosa de él. O sea, ha sido impresionante, asombroso. El rango medio que tiene inferior con esos contrastes dinámicos ha sido asombroso. O sea, es que es impresionante. No tengo nada más que decir. O sea, no tengo nada más que decir. Ha sido impresionante. O sea, y en un momento dado, ese final, se me han puesto los pelos, la piel chinita, como decís vosotros, la piel chinita. Pues así, o sea, ese final ha sido brutal. Él sabe que ha hecho muy buena actuación, él sabe que ha interpretado muy bien la canción. Así que, evidentemente, pues se siente súper orgulloso y los aplausos lo demuestran, ¿no? Así que nada, chicos, no tengo nada más que decir. Ya está. Qué bonitos los cantantes mexicanos, por Dios. Es que no me cansaré de repetirlo, por favor. Como me gusta la música en directo, las canciones en directo, todo esto, por favor. Suscribiros al canal si no estáis suscritos, dale a la campanita para estar activos. El botón rojo que lo tenéis aquí al ladito es súper importante porque ahí os suscribís al canal. Agradezco muchísimo todos los comentarios que me dejáis, que es el 100% buenos, haciéndome llegar vuestros artistas favoritos y la verdad que bueno, me tenéis que dejar un poquito más de tiempo poco a poco, ¿vale? Porque son muchos y contra más subo, más me pedís. Entonces... tengo un poco que organizarme porque, bueno, pues tengo mi casa, tengo mi trabajo, en fin, ya os contaré en otro vídeo o en otro directo. Y lo dicho, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta reacción, muchísimas gracias por demostrarme la calidad que tiene los cantantes mexicanos a la hora de cantar. O sea, muchísimas gracias por recomendarme Mariachi Vargas, perdón, y la Orquesta Filarmónica. Muchísimas gracias, de verdad. Un fuerte besazo desde España. Os quiero muchísimo.